Fue para mí una gran sorpresa el recibir el pasado día 30 de noviembre en la Junta de la Información la comunicación de que por el jurado se me había otorgado el premio SER. Ha sido para mí una alegría que hayáis decidido concederme este premio y sustituido por mi propia agrupación el año pasado. Gracias a las comisiones y presidentes de las sedes de la Unión por proponerme como candidato y gracias a todos los miembros del jurado, Félix, Marta, José Ángel, Francisco, Luisa, Amparo, Eduardo, que me pasen. Enhorabuena a la Asociación Valenciana de Calidad por el reconocimiento a ese proyecto ya funcionario y que atiende a multitud de personas en grandes servicios sociales. Y enhorabuena también a la revista Fallero por su continuidad en la información en el mundo de las fallas. Me dais un premio por los 47 años como presidente de Fallero y como en muchas ocasiones he comentado, todo comenzó casi por casualidad. Digo que todo empezó por casualidad, porque así me hicieron. Estábamos preparando los trámites de la constitución de la falla de la Universidad y un grupo de comerciantes vecinos y amigos. En un momento dado, uno de los fundadores se me acercó y me dijo: Antonio, si queremos que esto salga bien, el presidente tienes que ser tú. 25 años tenía y el otro día mis falleros me decían para lo que serán 47 fallas plantadas en la placeta de Universidad. No hagáis cosas. Este premio es por y para ellos. Muchas gracias a todos y sobre todo a los que han querido acompañarme hasta aquí. En mi comisión, de los que inicialmente constituimos, solo 4 quedamos de los mayores y 10 de los que en aquel momento eran infantiles. Pero todos ellos, con sus hijos y nietos, continúan confiando en mí para el cargo y votando. Me hace especial ilusión este premio porque muy pocos conocéis que en el momento de creación de la agrupación yo fui uno de los detractores. Y tiene su fundamento, dado que nos salíamos de una agrupación que funcionaba muy bien y en la cual estábamos reconocidos, a una legislatura que no se sabía cómo iba a quedar. Si bien en el transcurso del tiempo les ha dado la razón a los que formularon la propuesta de cada año. Como comprenderéis, en el tiempo transcurrido han existido toda clase de vicisitudes y aventuras. En el primer año de la falla, nada más terminar la prueba, un fallero se me acercó y me dijo que me diese las llaves del casado. Pues a partir de ese momento se hacía cargo él, dado que era el vocal primero. Como comprenderéis, aunque no acto en el cargo, me conocía perfectamente el reglamento fallero y se lo tuve que explicar. Otra anécdota es que en este mismo lugar me fue entregado el título de obra Funes de Lloret y Guians, máximo galardón de estas fallas. Pese a ser una falla pequeñita de barrio, hemos tenido 3 señoritas en la corte de la falla mayor de Valencia y 2 niñas en la corte de la falla mayor infantil. Tuve el honor de estar entre los fundadores de la agrupación de fallas de León y posteriormente la agrupación Serie Americana, en la cual por circunstancias y fuera de todo reglamento desempeñé el cargo de presidente por un corto periodo de tiempo. Sin las agrupaciones no entiendo las fallas y sin las fallas no entiendo la credibilidad. Decir a todos los falleros que porque tenía que ser una falla es igual de complicado que ir adelante. Os lo digo yo.
van hoy en día a la ayuda de las personas más necesitadas. Si hace 2 años venían a nuestros comedores aproximadamente 350 personas, hoy en día Casa Caridad, entre sus comedores y el reparto de suministros, está dando de comer todos los días a 250 personas. Desde que empezó la COVID, hemos hecho entregas directas por importe de 220.000 euros, porque la gente, las familias de nuestras escuelas infantiles, las personas que vienen a nuestros suministros, personas pues, sin techo, personas en régimen de exclusión social, personas necesitadas, las familias de nuestras escuelas infantiles, cuando empezó la COVID en el decreto del 14 de marzo de 2020, los pequeños trabajos que tenían desaparecieron, no pudieron ingresar absolutamente ni un euro en su bolsillo. Si somos una institución que nos dedicamos a las personas sin techo, teníamos que pelear para que muchas de esas personas no se quedaran sin techo y pudieran continuar. Y de ahí estas ayudas directas. Son muchas las proyectos, las actuaciones que realiza Casa Caridad. El proyecto Félix, el proyecto para ayudar a las personas que vienen viviendo en sus países, como he dicho antes. Muchas personas que no tienen ni pasado ni presente, solo tienen el futuro. Han venido a Valencia con la esperanza de tener un mejor porvenir, de darle algo mejor a sus hijos. Y ahí viene el proyecto Félix, resurgir de sus familias, resurgir de sus cenizas para volar alto y tener un porvenir. Casa Caridad a la disposición de estas personas, viviendas para que puedan en un primer momento establecerse, formarse, recibir ayudas y con la pretensión de buscar un puesto de trabajo y salir adelante. Son muchas las actuaciones que se realizan. Y repito, actuaciones que vienen gracias a la ayuda de los valencianos y está representado por el mundo fallero de Valencia. El mundo fallero que es, repito y no me canso de repetirlo, la laboriosidad y la generosidad. Siempre habéis estado al lado de Casa Caridad. Casa Caridad nuestra. Y doy las gracias a todos los suscriptores y todos los donantes de Casa Caridad por las actuaciones que realizan. Y os doy gracias a los que no lo hacéis, porque estoy seguro que dentro de poco todos nos ayudaréis haciendo suscriptores y donantes de Casa Caridad. Muchísimas gracias, buenos días y hasta siempre. Casa Caridad. Siempre que, no sé si cuando él fundó esta revista pensaría que 80 años después aún estaríamos, ¿no?, sacando esa revista a los kioscos, y que estoy convencido que allá donde esté pues estará orgulloso, ¿no?, de que este reconocimiento de la ocupación de la segunda sede del mercado. Muchas gracias. También me gustaría decir que para el turista fallero si no recibe este premio por lo que representa la ocupación y por el marco donde se recibe, ya que es incomparable. Pocos lugares hay en la Comunidad Valenciana tan bonitos y con tanta solemnidad como el Salón Columnar de la Lonja, por lo cual enhorabuena. Y por tanto, y por último, y en honor mayor aún, porque quiénes son las instituciones que también reciben el premio hoy. Enhorabuena, Antonio de Zárate, que como bien he dicho, eres una institución. Ya lo pienso así porque 47 años al frente de una comisión de falla ha sido atestiguado. Y lo que es más importante, con el cariño y respeto de la gente. Esto solo se puede conseguir siendo un gran presidente, pero sobre todo, Antonio, siendo una gran persona. Pensar que yo no había nacido y que ya estabas al frente de tu comisión. Pensar que yo fui 6 años de presidente de la mía y que se me hicieron eternos y de los 47, no te digo más. Enhorabuena, Antonio. Y con el premio SEDEA, una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad. Enhorabuena, Luis. Enhorabuena, Casa Caridad. Porque gracias a la magnífica labor que realicéis, conseguís ayudar a que la vida de miles de personas sea un poquito mejor. Para todo el equipo del turista fallero, nuestra labor se enfoca para ayudar dentro de nuestras posibilidades a que las fallas sean más conocidas, intentando promocionarlas con acciones que hagan comprender que nuestra fiesta es cultura, es tradición, es economía y es un sentimiento que pasa de padres a hijos en la parte principal, que es la falla. Así es y así seguirá siendo mientras la gente siga queriendo que el turista fallero siga los kioscos en marzo, al igual que lo hizo, como he dicho antes, en aquel 1942, de la mano de Vicente Vallarri, continuando su labor. Don Vicente Vallarri, su hijo, el fundador, que está hoy aquí con nosotros y continúa vinculado a la revista.
Así que, como he dicho, muchísimas gracias a la agrupación de la Seguridad del Mercado. Enhorabuena, Antonio, enhorabuena, Luis, cada calidad. Y nada, muchísimas gracias a todos, porque el turista fallero al final somos cada uno de nosotros. Y como digo, y dije en el vídeo, yo nací, cuando salía el turista fallero en marzo, el día 1 de marzo, corriendo a ello para ver los bocetos de todas las flores que se van a plantar. Y como dije a Sento, esperemos que por lo menos podamos hacer eso hasta que cumplamos 100 años. Así que muchas gracias a todos.